¿Será que China es comunista? Ahí vi un posteo mostrando cómo en China también, bueno, el capitalismo en China no le da, no genera empleo. Entonces hay problemas para la clase trabajadora. Aunque no sé si sea verdad, ¿no? Hay que poner las cosas en el contexto, eh, en la dimensión correcta, ¿no? China es un país tan grande, el- debe ser el mayor país del mundo, porque Rusia tiene puro territorio inhabitable. Entonces, Rusia o China tiene de todo. Todo hay Todo existe en China simultáneamente, todo, todo, todo. Todo lo que uno puede imaginarse existe en China porque... Y en India quizás, ¿no? Por la cantidad de gente. Entonces, todo lo que se refiere a gente existe en los países colosales, ¿no? Entonces, vi un posteo que decía que en China hay gente que paga para fingir que tiene un trabajo. Puede ser. ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Qué porcentaje de la población hace eso? Debe ser irrisorio, ¿no? Eso para ponerse a pensar si China realmente existe, si tiene si es una economía poderosa o no, si alguien tiene un empleo en China. Entonces, como vuelvo a repetir, China, un país colosal con 1,4 billones de personas, tiene todos los tipos de personas, ¿no? Incluso las personas que pagan para fingir que trabajan. Entonces, ¿y qué más? Bueno, los chinos, decía también el posteo, un posteo que, viendo los detalles, ¿no? Decía que no sé cuántos millones de chinos, supongamos 40 millones de chinos, nunca se van a casar. No es diferente de afuera de China, o es casi el mismo problema, pero para los chinos es peor porque los chinos dicen que los chinos sacrifican a las niñas, entonces hay pocas mujeres. Esa es la cuestión. Quizás sí hay más problemas, En fin, era un posteo bastante contrario a China, al comunismo, ¿no? Yo creo que sigue siendo positivo todo. Que China sí es un país socialista, que en China mucha gente sí tiene trabajo. Hay gente que dice que la generación millennial o la generación Z también se deprimen porque no encuentran trabajo en su especialidad, en lo que estudiaron. Pero... Y el drama de otros posteos un poco más antiguos quizás, que tenían que trabajar en la industria. Y ese era el gran drama. Claro que la industria es peligrosa. Lo que uno puede ver en un país como Chile, un país satélite de Estados Unidos, es que hay propaganda, hay contenido, mucho contenido contra China, ¿no? Por motivos obvios, ¿no? Porque hay, no sé, las redes sociales son controladas por los sionistas también. Los sionistas son los capitalistas. El capitalismo es monstruoso. Y las élites, bueno, como todos saben, ¿no? El Jeffrey Epstein conocía a toda la élite. Y la élite era caníbal, abusadora, diabólica, monstruosa. Presidentes como Bill Clinton, Trump, etcétera. A mí incluso me parece que la jugada que cuando estuvo... Esto comentando un poco de etiqueta, ¿no? De protocolo. Trump fue a China. Lo recibieron un montón de niños.
claro que nadie va a decir, bueno, las noticias sobre Trump como pedófilo, como gran amigo de Jeffrey Epstein. Y al final toda esta trama de Jeffrey Epstein era... Ahora no me acuerdo, se me olvidó. Pero parece que la controlaba alguien como los Rothschild, algo así. Claro que saber todo este tipo de cosas no tiene ninguna practicidad, pero... ¿Qué? Ojalá yo hubiera nacido en China. Mira, seguiría sin tener una esposa. Y es cómico porque tener una esposa en 2026, la cuestión del amor, de la familia, está superado, ¿no? Tener una familia en 2026 es súper ingenuo, porque completamente ingenuo. La gente no es monogámica. No existe estabilidad. La fertilidad, solo existe fertilidad en Asia Central, África subsahariana, algunos países pobres de América Latina como Bolivia, Paraguay. Entonces, son los mismos problemas de los chinos. Los chinos no se consiguen una esposa para tener una familia. Puede ser un drama, puede no ser un drama. O sea, es muy complejo. Las relaciones entre las personas. Una persona puede conseguir a alguien que quiera, pero después no sé, siempre va a encontrar un problema. Algún problema serio. Nunca va a tener un relacionamiento súper perfecto. La fertilidad. La fertilidad. En Chile sobra gente. En Chile hay mucha gente sobrando, sin trabajo, sin oportunidades, pasando hambre. En Chile debería ser una política del Estado que la gente no tenga hijos, porque francamente tienen hijos para... Los chilenos terminan destruyendo las cosas, cometiendo crímenes para sobrevivir. Entonces, no es una cuestión que la libertad, ¿no? La libertad de hablar lo que uno quiera, de tener o no tener hijos. En Chile no hay empleo, nunca hubo empleo, nunca va a haber empleo. En Chile, en verdad, materialmente lo que pasa en Chile es que regalan el litio, el cobre. Es como si fuera una misión. La misión del Estado de Chile, de la historia de Chile, es regalar todo, es tirarlo a la basura, botarlo, toda la riqueza. Entonces, un espectáculo triste. Por lo menos a mí me parece triste. Entonces, Chile tiene que desaparecer porque, no sé, pues no... Nadie logra sobrevivir, o logran sobrevivir pero en la miseria, en fin. Eso. China va a seguir ganando. Tiene, digamos, 40 millones de hombres no tienen esposa. Lo primero que se me ocurrió, una cosa que todos saben, que los chinos van a buscar esposa al sudeste asiático. ¿Entienden? No es el mayor drama del mundo. En todo caso, yo no entiendo nada sobre China. Yo estuve allá en el barrio, cerca del barrio Meix, comprando un scooter. Un scooter que es bueno para sacarle el motor eléctrico, para sacarle la batería, para dejarlo más liviano. Pero así con no funciona la batería, nunca tuvo mucha potencia. Bueno, me compré un scooter en 20 lucas. Porque es un modelo que no le soluciona nada a nadie. Hay que sacarle para que esté más liviano. Sacarle la batería, sacarle todo. Allá yo vi unos chinos y los chinos estaban ahí. ¿Qué es lo que yo estaba condicionado a pensar sobre los chinos? Viendo a unos chinos que iban a pelear por explotación.
que un chino iba a explotar a los demás, ¿no? Le iba a pegar a los demás porque para que trabajaran más rápido lo iba a ofender. En todo caso, los chinos se trataban, parece que no habían otras personas ahí, solo chinos. ¿Qué sé yo? Sí, el capitalismo, China. ¿Qué es lo que era lo otro que decía el posteo sobre China? ¿Qué? Se me olvidó ahora. Nada. Bueno, el gran triunfo del comunismo en China. La gente que paga para que los papás crean que tienen empleo. O fracaso total, ¿no? De los papás, del hijo, porque si uno tiene que andar mintiéndole al papá para cumplir una expectativa social, y en una sociedad que los propios papás saben que se equivocó, que fue un error tener hijos, en el capitalismo chino, supongamos, en un sistema chino capitalista, que lo único que tiene de bueno no es el capitalismo, pero el socialismo. El socialismo que tiene el control del Estado y de los recursos naturales y planea. Entonces, algunas personas sí tienen empleo en China. Y esas personas no tienen que andarle mintiendo a nadie. O sea, yo creo que a pesar de estos posteos y qué sé yo, China ya, yo creo que... Hay otro posteo, una vez hace mucho tiempo vi una información, decían, un artículo, decía que en China no aumentan los salarios porque las empresas, las multinacionales no quieren aumentar el salario. ¿Entienden? Entonces esa es la situación. El gobierno realmente sigue siendo un gobierno comunista, una dictadura del proletariado. No, el pueblo controla todo a través de la política, a través del partido. Nadie puede llegar y hacer lo que quiere, ni siquiera Xi Jinping. Lo que los chinos sí pueden hacer es mostrarle un montón de niños a Trump para que Trump vea que todos saben que él es pedófilo, que tienen una red terrible de pedofilia, probablemente siguen teniéndola. Y eso, y el mundo libre sigue siendo este mundo maravilloso donde la gente puede tener hijos para sacrificarlo, como lo hacían las comunidades judías en Estados Unidos. Hay muchos videos sobre eso. Gente hablando sobre... Entonces, por un lado está el mundo libre, especulando sobre la producción, dependiendo de China, dependiendo de la producción industrial china. Entonces, en mi opinión, ya está todo... Lo que le falta a China es que, no sé, quizás pequeños problemas de insatisfacción social. El gobierno chino quizás tenga que pensar más sobre cómo entretener a la gente, para que la gente no ande mintiéndole a su familia de que tiene un empleo, ¿entienden? En fin, lo que la gente necesitaría estudiar un poco más historia o sociología, la historia del empleo, cosas así. En resumidas cuentas, la producción, las condiciones materiales de producción mejoran mucho. El taylorismo, etc. Entonces, el trabajo se intensifica y los cupos de empleo disminuyen. Es una tendencia que va a seguir hasta la revolución social internacional. Va a llegar un momento en que todo el trabajo va a ser automatizado en China. ¿Qué es lo que se dice en China? Que el gobierno prohibió a la empresa a que echen a trabajadores por sustitución de robots. Entonces China tiene muchos problemas también adentro y el mundo siempre tuvo los mismos problemas. El capitalismo es un problema porque al final no hay empleo. La eficiencia capitalista no se
no se traduce en liquidez para las masas. Entonces, país que un mundo, un sistema económico que, como decía Marx, no todo lo que dijo Marx. Entonces, la cuestión del capitalismo es esa, mucha especialidad de producción, pero poca gente para comprar cosas, en fin. Ojalá que llegue la revolución luego.